Señores, muy buenos días, dándole una bienvenida formal al inicio de esta semana con características bastante especiales. Un saludo a Xiomara Pou y a Luna Valiente, que están integrados ya. En pocos segundos estará ya la bella Carol, la mamá, sí, una madre, sí. Ay, sí, es una madre. Carol Molina, sí. Muy buenos días, Luna. ¿Cómo está Rubén Puntier? Aquí en estas situaciones que ya por lo visto, luego del discurso del presidente, vamos a sobrellevarlos y cada quien pone su parte. Parece que le quitó el celular a Alonso. Bien. Dios, buenos días, don Rubén Puntier, buenos días, amigos televidentes. La mañana empieza con informaciones bastante importantes. El presidente de la República, Danilo Medina, anunció al país medidas importantes llamadas a comenzar a prepararnos para lo que se le llama la covidianidad, una palabra nueva que es como vivir con el COVID, ¿no? ¿Verdad? La covidianidad. Entonces comenzaron a tomarse las disposiciones del lugar con la intención de que se pueda obtener una solución al comercio y a la vida de los dominicanos. El presidente de la República, con mucha sobriedad, con mucha autoridad, logra obtener el respaldo y el respeto de la sociedad dominicana. O sea, cuando el presidente habla, se entiende que es un hombre que está hablando con el corazón, pero con todos los estudios en mano. Dijo en un momento dado: miren, señores, hay naciones que tenían el COVID controlado, baja letalidad, sistema sanitario apropiado, y se confiaron y abrieron al comercio y tuvieron un nuevo brote peor que el inicial. Entonces hay que tener prudencia y precaución. Es algo en el cual el presidente hizo una exposición bastante sesuda, bastante consciente, que le da a uno la tranquilidad de que se está trabajando por el camino correcto, por el camino adecuado. Es la impresión que genera en lo que empezamos a detallar los pormenores. Bien. Así es. Puntier, ahí vemos que nuestro invitado especial se está uniendo. Bueno. Ha llegado nuestro invitado especial, el arquitecto Andrés Navarro. Señores, muy buenos días, arquitecto Andrés Navarro, miembro del político del PLD. Usted es de los arquitectos, usted es de los pocos miembros del comité político propuesto por Gonzalo Castillo directo. Así es. Fue un honor para mí eso. No, para nosotros fue un honor tenerlo por aquí. Gracias. Andrés, arquitecto. Veo que se dejó la barba. Había que comentarlo. Ay, sí, un cambio en esta cuarentena. Un placer tenerlo por aquí. Buenos días, don Andrés. Buenos días, un placer. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quizás podamos... Dale, Puntier. Sí, no, está bien. Que queríamos empezar, que qué le pareció el discurso del presidente de la República con relación al coronavirus y las medidas de reducción del horario del toque de queda. Y las fases que propuso también. Sí, bueno, para mí ha sido un discurso muy esperado por todo el país. Hay que recordar que este es el cuarto discurso en el marco del periodo especial por el COVID-19 y fue bastante completo en términos de tanto de las informaciones que ofreció sobre las medidas que va a tomar el gobierno, como también sobre las reflexiones que hizo en torno a nuestra sociedad. Recordemos que el presidente en este discurso planteó que la República Dominicana está frente a 4 retos, que hasta el momento lo ha ido solventando bastante bien. El reto sanitario frente al control de la expansión del virus, el reto económico por el hecho de todas las restricciones que ha generado el periodo especial en la realización de las actividades económicas, el reto social
porque las restricciones económicas impactan sobre la vida de la gente y hay miles y miles de familias dominicanas que ven una situación más estrecha en este marco, y el reto político, porque en el caso de la República Dominicana, en el contexto mundial y regional, es de los países donde la pandemia ha coincidido con el periodo electoral. De manera que todas las medidas que mencionó ayer precisamente van encaminadas a solventar con éxito, a enfrentar con éxito estos 4 retos. Sin duda, arquitecto, que el presidente abarcó en un discurso que podríamos catalogar de brillante y excelente por la forma en que fue dando toda una serie de criterios, de conceptos, desde la contención del coronavirus, todas las medidas que ha hecho el gobierno para permitir que las clases más vulnerables estén cubiertas con los programas Quédate en Casa, FASE, las ayudas del plan social. Habló ya de una primera desescalada que involucra a los sectores de las pequeñas y medianas empresas con ciertos porcentajes de asistencia real. El nuevo toque de queda amplía la actividad productiva del país y la circulación en unas 3 horas, 2 hacia arriba en la tarde y 1 en la mañana hacia abajo. Pero también dio una buena noticia con relación, al inicio de la primera fase, a partir de este miércoles próximo, y también la continuación de los planes de ayuda a los más vulnerables, hablando ya de un segundo proyecto, fase 2, y creando aparentemente una gran confianza y una gran responsabilidad en los agentes económicos del sector privado, en que el sector privado va a tener un punto muy importante de colaboración en el inicio de estas fases, tratando de colaborar y controlar a su vez también como se van reintegrando los diferentes empleados el coronavirus. Aparentemente también el sector privado va a ser un eje muy importante de contención y de control, y va a aportar también con sus medidas sanitarias un gran nivel de pruebas y de control del mismo. Creo que eso es sumamente importante, la apertura del metro a un 30% solamente a nivel público, un 30% de capacidad, ya va diciendo más o menos cómo es que vamos a ir avanzando en porcentajes presenciales. Pero qué bueno, porque hoy la población siente un respiro y una esperanza, pero también la población tiene una gran responsabilidad en este momento. Es el más joven, el arquitecto. Es el nuevo estilo. Sí, bueno, así es, Luna. Sí, Luna. Ciertamente el plan de alguna manera de desmonte de todo el marco del periodo especial, diseñado en 4 fases, implica un compromiso de la ciudadanía. El presidente ha aclarado que si vamos a comenzar la desescalada en este marco por etapas, para pasar de una etapa a otra, se va a evaluar si en la previa se tomaron las medidas adecuadas, la población respondió con responsabilidad y el virus no se expandió. Y eso es lo que va a permitir pasar a la siguiente escala. Por eso las fases han sido diseñadas en 14 días, que es el proceso en el que el virus puede desarrollarse, ¿no? Pueden identificarse nuevos brotes o no. Por eso es que el clamor del presidente ayer, en el marco de todas las informaciones que dio, fue fundamentalmente una interpelación a la sociedad dominicana, a todos nosotros, para que podamos ser lo suficientemente corresponsables, que garanticemos que tenga un éxito, porque por sí solo el gobierno no podría ser exitoso en esta búsqueda de contener el virus y crear las mejores condiciones. Ahora, también Luna y Xiomara, Rubén, el presidente aclaró que de lo que se trata es ir caminando hacia una nueva normalidad, covidianidad, incluso ya está socializándose este nuevo término, ¿no? Una nueva cotidianidad.
y esto va a implicar establecer no solamente nuevos protocolos de comportamiento en todas las actividades de la vida nacional, sino también un nuevo patrón de conducta en nosotros los ciudadanos. Así es que vemos como un indicador de éxito el hecho de que el próximo miércoles ya podamos comenzar la primera fase de esta desescalada hacia esa nueva covidianidad que mencionó el presidente. Gracias. Así es. Mira, yo quería hacer un comentario ahí al respecto, que si bien es cierto, como dijo el presidente, se van a aperturar ciertas actividades comerciales dentro de un rango de un 50-25%, dependiendo si es pequeña o grande empresa. Y vemos que no se ha dejado de lado la obligatoriedad de lo que es el distanciamiento, el uso de mascarillas, de higiene, de lavado de manos, entre otros, así como la medición de temperatura, que bien lo recalcó en diferentes comercios, para evitar el contagio, porque si bien es cierto, estamos en cuarentena ahora y vamos a dar un paso, no podemos ir de mal a peor, ¿entiendes? Si lo estamos haciendo es porque se le va a dar una confianza a la ciudadanía de que pueda y deba cumplir ¿cómo le digo? Esas normativas que son actualmente ahora normativas que nos van a ayudar a evitar que las personas se sigan contagiando y a poder entonces aperturar lo que es el comercio, la economía, y volver a una cierta normalidad que ya no va a ser normalidad, se acabaron los besos, los abrazos, debe haber cierto distanciamiento y cierta granito de arena de cada persona para que esto pueda seguir evolucionando en las fases, sí, así cada quien pone en su parte. Sí, así es. Y fíjense que una de las grandes riquezas del adecuado manejo que ha dado el gobierno es que ha establecido medidas multidimensionales, o sea, ha podido abordar, digamos, todas las aristas de una problemática, de una crisis sanitaria como esta, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito de lo sanitario, del sistema de salud, de la atención y la prevención a las personas. Por otro lado, toda la dimensión económica, tanto desde el punto de vista de la producción como de los servicios. Por otro lado, el ámbito de lo social, o sea, las personas han sido atendidas, están siendo atendidas las personas más vulnerables frente a estas restricciones con estos programas, ¿no? Como FASE, como el programa Quédate en Casa y ahora el programa PATI que el presidente mencionó anoche, y también todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito de lo político de nuestro Estado social y democrático de derecho, en este contexto fundamentalmente basado en las elecciones convocadas para el 5 de julio. De forma que con la concertación que ha hecho el presidente Danilo Medina y su equipo de gobierno con todos los sectores del país, ha podido lograr de alguna manera controlar todos los aspectos de manera que no se le quede ningún cabo suelto en esta coyuntura. Arquitecto, hay una situación. Algunos países han optado por lo que se llama el contagio, la inmunidad en manada. O sea, que la gente logre ser contagiada, que los anticuerpos y las medidas de salud les permitan superar el virus y posteriormente ya el pueblo estaría inmunizado. Hemos visto que la política del país ha sido evitar el contagio. Quédate en casa, no toma precaución si va a tener que salir, algo específico, toma medidas de precaución. ¿Qué opina usted las dos situaciones? Una de la inmunidad en manada y otra la acción preventiva. Así es, Rubén, mira, son dos estrategias para abordar el problema de una pandemia o de una crisis sanitaria. La primera estrategia lo que plantea fundamentalmente es poner a la población y que los más vulnerables pierdan la vida. Y entonces los más fuertes son los que van a ir creando los antivirus. La segunda estrategia es no todo el mundo tiene el derecho de ser protegido por el Estado, por las políticas públicas, no importa su condición.
aunque eso implique medidas más restrictivas y un sacrificio mayor en muchos aspectos. Yo estoy totalmente de acuerdo, por múltiples razones, por principio, por visión política, de que la estrategia que ha establecido el gobierno dominicano ha sido la correcta, que es el criterio de proteger a todos los dominicanos, no importa su condición, su grupo etario, no importa dónde viva, todos son importantes para el Estado dominicano. Y hemos visto que ha sido la opción correcta. Hay países que optaron por la primera, o por lo menos mandatarios, que plantearon esa opción. Que, bueno, no quiero mencionar de manera particular, pero esos países están ya exhibiéndose en el mundo como los que han fracasado en su estrategia. De hecho, han tenido que entonces establecer una estrategia de restricción. Así es que pienso que el gobierno dominicano en esto debe recibir el reconocimiento de toda la población, y de manera muy particular los servidores públicos que han tenido que estar en el frente de batalla, los servidores públicos del sistema sanitario, de la seguridad del país, y también aquellos trabajadores privados que han estado al frente de las actividades que se han mantenido abiertas en esta coyuntura. Arquitecto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer. Igual conectar con usted desde temprano. Algo que me llama mucho la atención, arquitecto Navarro, es el hecho de que ya hay una fecha determinada para el tema de las elecciones electorales. Sin embargo, el presidente habló de 4 fases que se van a implementar, pero si no lográbamos pasar la primera, era difícil continuar con la segunda fase. Así es. ¿Cómo vamos a saber, ya con una fecha determinada, si no pasamos de esta primera fase, la realización de unas elecciones electorales el próximo 5 de julio? Bueno, las fases, como ha planteado el presidente, son de unos 14 días. Y si vamos contabilizando el calendario, para el 5 de julio estaríamos en la 4ª fase, si todo sale bien, si todos nos portamos bien y cumplimos con nuestras responsabilidades. Ahora bien, desde el punto de vista nuestro, si las elecciones caen en el transcurrir de la 4ª fase, tendremos las mejores condiciones para desarrollarla. Claro está, va a implicar el establecimiento de unos protocolos, unos procedimientos muy específicos para los fines de la votación. Ahora, si en el hipotético caso de que no hayamos podido pasar de una fase a otra en la calendarización que ya se tiene prevista, y resulta que para el 5 de julio estemos en una fase anterior a la 4ª, lo que entiendo que deberemos hacer es establecer protocolos y procedimientos todavía más fuertes, que garanticen el distanciamiento, que la gente no se aglomere en un momento dado, tomar todavía más medidas restrictivas, pero que garanticen el derecho al voto. Porque sí, algo tenemos que tener claro, y el presidente lo manifestó en su discurso de anoche. Debemos tener para el 16 de agosto nuevas autoridades legal y legítimamente electas por el pueblo dominicano. Lograr eso es establecer las garantías de la estabilidad de nuestra democracia, de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y también lograr tener nuevas autoridades electas el 16 de agosto va a ser una de las condiciones que le van a permitir al país continuar la gestión de esta crisis sanitaria. Vámonos a una breve pausa. Bueno, sí. Vamos a una breve pausa, arquitecto, porque ese tema lo vamos a tratar en el segundo bloque. Una breve pausa, en pocos segundos retornamos aquí. Un placer. Esta entrega especial con la presencia del arquitecto Andrés Navarro, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y de los jefes de esta campaña. Arquitecto Andrés Navarro, ¿usted está convencido que hay elecciones el 5 de julio?
Bueno, tú sabes que la política es a veces muy imprevisible, pero ciertamente nosotros sentimos la seguridad que va a haber elecciones el 5 de julio. Todas las condiciones que se están creando van a garantizar eso. Precisamente anoche en el discurso del presidente fue el último tema que él abordó sobre el aspecto político y aclaró al país o anunció al país que el gobierno estará disponiendo todo lo que necesite la Junta Central Electoral para que las elecciones se puedan celebrar el 5 de julio. De forma que con los trabajos que se está haciendo desde la Junta en torno a las elecciones en coordinación con los partidos, nosotros estamos muy confiados de que sí se pueda hacer. Lo que hay que tener claro es que cualquier tipo de riesgo hay que tratar de mitigarlo con nuevos protocolos, controles, pero hay que garantizar que se hagan las elecciones, porque el país no puede darse el lujo de una inestabilidad en su sistema democrático y mucho menos en medio de una crisis sanitaria. Así es. Quería hacer una precisión ante una pregunta anterior, antes de irnos a los comerciales arquitectos, con relación a la pregunta que hizo Carol, con relación a las fases y las elecciones. Yo entiendo perfectamente que no es una condición sine qua non que hayamos avanzado en diferentes fases y coincidir con la cuarta fase y las elecciones. Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque ya la Junta Central Electoral ya tiene su protocolo sanitario ya estipulado y en discusión. Inclusive hoy hay una reunión con los delegados técnicos de los partidos también. O sea que las cosas siguen avanzando. Las fases por un lado, pero las elecciones es un objetivo que se llegará o en una segunda o tercera fase. Entiendo que no llegaremos a las elecciones en una primera fase todavía, pero sí bastante avanzado con protocolos de control. Sí, así es. Arquitecto, ¿cómo están los números para el 5 de julio? Bueno, pues ya tú sabes que, Rubén, que en la medida en que ha ido pasando el tiempo, Gonzalo Castillo ha experimentado una curva ascendente y acelerada en la valoración de la gente. Hoy en día todos los sondeos y encuestas independientes ya colocan a Gonzalo Castillo en primer lugar. Ahora el gran reto nuestro es seguir avanzando para garantizar el triunfo en la primera vuelta. Ahora, detrás de la primera vuelta que van. ¿Cómo es? Detrás de la primera vuelta, ese es el objetivo. Claro que sí, o sea, esa es la meta fundamental nuestra, es ya la primera vuelta. ¿Por qué razón ha pasado esto? ¿Qué es lo que explica que el candidato Gonzalo Castillo esté hoy en la máxima popularidad de la gente, de la valoración? Precisamente la capacidad que él ha tenido de colocarse por encima de las circunstancias y actuar en consecuencia en el marco de la crisis sanitaria. Gonzalo fue el primero que salió desde el momento en que hubo la declaración de estado de emergencia en el país a solidarizarse con su gente. A Gonzalo no se le ha visto descansar todavía, bajo riesgo, arriesgando su vida. como persona, bajo un gran riesgo. Pero solamente está en las oficinas cuando está planificando, tomando decisiones. Pero el resto del tiempo es en el territorio nacional apoyando a nuestra gente. Y recuerden todos ustedes que cuando él inició esta programación fue muy criticado por los candidatos de oposición. Pero resulta que hoy toditos andan detrás de Gonzalo. Se le puso el ritmo a la campaña. De ganar el tiempo perdido, tratando de mostrarse ahora solidario. Pero resulta que él ha mostrado... Ahora quiere mostrar. Ahora, precisamente. Pero él ha demostrado capacidad de gerencia. Yo les digo, Gonzalo tiene 4 características que son las que explican por qué está ahora en primer lugar. La primera característica es una cabeza llena de ideas nuevas. Es innovador. Un corazón solidario, entregado a su gente. Ahora bien, manos firmes para tomar decisiones valientes, porque las decisiones que ha tomado, tanto en el marco de la campaña como de sus propias empresas, han sido decisiones muy valientes. Y en cuarto lugar, un hombre que no se despega de la tierra, que está aterrizado siempre, que actúa en base a la realidad concreta. Esas 4 condiciones
son claves para que el próximo presidente pueda gestionar con éxito la situación que vivimos. De hecho, su capacidad gerencial la había demostrado desde mucho antes de su precandidatura presidencial, cuando se encontraba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, ya veía ver este hombre con su lado humano, con su potencial operativo, que es lo que ha demostrado ahora mismo en estos tiempos de la pandemia. No, y mira, no solo eso, Carol, también que cuando se cancelaron las actividades proselitistas, entonces él procedió con esos fondos a ayudar a las demás personas que lo necesitaban, a las personas que estaban sin trabajo. Empezó con esas ayudas sociales, y ahí es como bien Andrés Navarro dice, el arquitecto, que los demás empezaron a copiarlo. Sí, así es. Y hay que tomar también muy en cuenta que Gonzalo se ha subordinado a lo que son los mandatos y las políticas del Estado en el marco del manejo de la crisis sanitaria del coronavirus. De forma que lo que ha hecho es colaborar, aportar todo lo que de su parte pueda aportarse para poder hacer más exitosa la gestión. Rescatar muchos dominicanos varados. Sí, eso iba a decir, la repatriación de nuestros ciudadanos. Así es, sí, ustedes pudieron ver que cuando él comenzó a traer dominicanos varados en alguna parte del mundo, también hubo una lluvia de crítica de si eso le correspondía a él o al Estado. Pero resulta que para usted poder enfrentar adecuadamente una situación como esta, tiene que tener el concurso de toda la sociedad, del gobierno, del sector privado, de los grupos sociales, incluso de los grupos políticos de oposición. Y Gonzalo lo que estuvo aportando en función a sus habilidades, a sus recursos disponibles, precisamente soluciones. Sacrificando su empresa, hay otro que la cuida. No le baja ni un peso. Hay un tema muy importante, don Andrés, que tiene que ver con la continuidad de una visión de Estado, de un programa de gobierno, de una gestión de 8 años del presidente Danilo Medina al frente de la cosa pública, de los grandes avances sociales que hemos tenido, de los grandes programas que se han implementado, que son íconos a nivel mundial. Yo creo que el candidato Gonzalo Castillo reúne todas las condiciones reales para continuar con este proceso de desarrollo del país y continuar acentuando más lo que es la gran capacidad que tiene nuestro pueblo de avanzar. Mucha gente ha dicho lo contrario, de que él no puede, pero la gente no recuerda. Yo recuerdo cuando la primera acción que tuvo el candidato hoy, anteriormente ministro de Obras Públicas, que estaba a su lado, cuando él empezó a llenar el país de ojos de buey en las autopistas, la gente pensaba que Gonzalo estaba adelantándose a las Navidades. Sin embargo, lo que estaba demostrando es que era una persona con una gran visión, con una gran creatividad y con una capacidad de gestión administrativa. ¿Cree usted que eso realmente puede conjugar una gran expectativa positiva para que tengamos realmente una continuación y un gran presidente a partir del próximo periodo electoral? Sí, así es, Luna. Ahora, es importante destacar algo. Ustedes ven esa enorme cantidad de actividades que está realizando Gonzalo. Esa cantidad de actividades es la expresión de la capacidad que él tiene de escuchar a la gente, a los diferentes sectores, que le hacen propuestas de cosas de qué hacer y él las asume. O sea, no es solamente ideas que se le ocurren a él, que se le ocurren muchas ideas porque es innovador, sino también que tiene la capacidad de escuchar y entonces también captar y llevar a la práctica ideas de otros. Ustedes vieron anoche en el discurso del presidente Danilo Medina que se están estableciendo nuevos programas como el PATI, o que se va a ampliar el programa hacia el apoyo, fase 2, hacia el apoyo a los empleados de diferentes tipos o estratos de empresas. Todas esas ideas es parte de las mesas de diálogo que el presidente y su equipo de gobierno ha tenido con los diversos sectores, porque la República Dominicana necesita más que nunca el concurso, el aporte de todos los sectores, y por eso tiene que tener un presidente capaz de escuchar a los demás y que sea el canalizador de las ideas que puedan revertir una situación
tan calamitosa como la que estamos viviendo, y también aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el entorno. Arquitecto, ¿qué presidente necesita el país para manejar esta crisis? ¿Qué tipo de presidente? Lo primero es que para el próximo periodo necesita un presidente que sepa analizar la realidad, que esté con los pies sobre la tierra. Tomar decisiones desconociendo la realidad es la peor de las opciones que puede tener un gobierno. Y precisamente hemos vivido 8 años con el presidente Danilo Medina, donde se ha exhibido un gobierno tomando decisiones en función al análisis real de las situaciones del país. Ahora, para el próximo periodo, con más razón, donde se va a recibir no solamente el impacto de la crisis sanitaria en el sistema de salud, sino también en el sistema económico productivo del país. Necesitamos un presidente con dominio de la realidad. Necesitamos un presidente que tenga el valor de tomar decisiones a tiempos y oportunas, sin apresurarse a los tiempos, pero tampoco sin dilatar las decisiones, capaz de tener templanza ante la tempestad. También necesitamos un presidente sensible, que pueda ponerse en el zapato de la gente más vulnerable, que pueda tener empatía con el resto de la sociedad. Necesitamos un presidente innovador, que no se deje cegar por lo que puede ser la bruma de los problemas, sino que ante esa neblina pueda ver la luz y abrir una esperanza para el pueblo dominicano. Por eso es que insistimos, el único de los candidatos que puede reunir todas estas condiciones es Gonzalo Castillo. Y precisamente ya el país ha despertado, la población se ha dado cuenta en esta coyuntura que precisamente Gonzalo Castillo es la respuesta para un próximo periodo electoral. Y de hecho, arquitecto, es un poco lamentable que haya tenido que llegar esta pandemia a nosotros para que muchas personas despertaran de ese letargo, entendiendo así su capacidad para llegar a ser presidente de la República. Sí, claro, porque es que precisamente en los momentos más difíciles es donde tú puedes descubrir las reales capacidades de las personas y entonces valorarlo en su justa medida. Eso es lo que ha pasado precisamente en este contexto. ¿Qué significa, perdón Rubén, siguiendo con esa misma línea, tener a un excelente candidato, a un presidente en gestión y a una vicepresidenta como doña Margarita, ese trípode? ¿Qué conjuga ese trípode? Bueno, por un lado, la presencia del presidente Danilo Medina es expresión de una experiencia ya bien fraguada de éxitos en la gestión gubernamental. Y el binomio Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño, representa la pareja perfecta para gestionar y avanzar a partir de la situación de crisis que hemos estado viviendo en el próximo periodo presidencial. Recordemos que Margarita Cedeño tiene una dilatada experiencia en el manejo de programas sociales, una alta sensibilidad por los programas que tienden a desarrollar valores en la familia, en las personas, en los niños, en los jóvenes. De forma que combinada con toda la capacidad ejecutiva que tiene Gonzalo Castillo, nosotros vamos a tener un dueto para la próxima gestión gubernamental excelente para manejar la coyuntura. No solamente ya desde una visión de la crisis, sino de las grandes oportunidades de desarrollo que tiene la República Dominicana. ¿Está compactada la maquinaria morada para este proceso? Pero claro que sí. O sea, nosotros tenemos una cohesión partidaria nunca visto en el Partido de la Liberación Dominicana. Gonzalo Castillo precisamente ahora está haciendo recorridos en todas las provincias, no solamente para seguir su tren de solidaridad, de apoyo, sino también para estructurar de manera definitiva y en el marco de esta nueva realidad todos los equipos de campaña y todas las funciones que vamos a desarrollar. Es una estructura capilar que va desde el centro, desde el comité político,
y va creciendo por todas las provincias hasta llegar a las comunidades más remotas del territorio nacional. ¿Qué usted opina de la oposición, perdón, Xiomara, de la oposición que han asumido el PRM por sus principales autoridades, de decir que si ellos ganan, que recojan, dejen los escritorios limpios, que se van todos, y lo que han demostrado las autoridades electas de dar resoluciones, cancelando a todo el mundo mientras tanto, incluso cancelándolo hasta de Boca? Miren, se me van de aquí, hay uno con resoluciones y otro de Boca, se van todos de aquí. Sí. ¿Qué usted cree que eso significa? Bueno, es lamentable que exhiban este tipo de comportamientos, no solamente en el discurso, ya lo hemos visto que lo están llevando a la práctica ya desde los gobiernos locales, porque el ejemplo que están dando frente a la población, especialmente a la población que no tiene que ver con la política y a veces que ni siquiera le gusta la política, es de alguna manera asqueante y reduce el grado, el nivel de desarrollo del quehacer político. Es necesario que nosotros aspiremos a un quehacer político de mayor altura, más decente, tanto en los discursos, en la manera de expresarnos, como también en la manera y fundamentalmente en la manera de actuar. Por eso es que ellos mismos se están delatando. Nosotros no ha habido que hacer ningún tipo de búsqueda de información, porque ellos mismos están arrojando lo que van a hacer si llegan al gobierno dominicano. Y lo que se está viendo con estas acciones es que ellos no toman en cuenta las capacidades de las personas que están ahí al mando, ni qué le pueden aportar, ni la carrera, ni nada que le pueden aportar al país, sino ellos están verificando nuevos puestos para las personas que vienen, sin siquiera medir esas cualidades para el puesto. De eso pregonan mucho la democracia, y más sin embargo estamos viendo, como hemos mencionado, que no se está aplicando el tema de la democracia, pues como bien dice el arquitecto, muchas personas que se ven involucradas no les gusta la política, sin embargo están realizando un trabajo loable en estos ayuntamientos, para poner un ejemplo, y sin embargo han sido canceladas, como dice el doctor Puntier, hasta de Boca. Sí, pero fundamentalmente, porque hay que entender que cuando un partido llega a una gestión, ya sea local o nacional, viene con un equipo de confianza y tiene legítimamente el derecho de sustituir a todos los puestos de confianza con su nuevo equipo. Eso es legítimo y aparece en todas las democracias del mundo, en una más que en otra. Ahora, eso es una cosa que es correcta. Lo otro es usted denigrar la dignidad de las personas, del trabajador, del servidor público, con amenazas y acciones que distan mucho del adecuado manejo en el servicio público. Y precisamente eso es lo que ha exhibido, una acción indiscriminada, desaforada, en torno a lo que es el empleo público, el servicio público. Así es que fíjense la importancia que tiene de que el país siga avanzando en lo que es la carrera administrativa en el servicio público. Porque es una manera, es un indicador del grado de desarrollo institucional que tienen los estados. Y nosotros hemos avanzado bastante en eso, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y este tipo de actitudes que ha exhibido el PRM con amenazas y acciones concretas, obviando los criterios más elementales del respeto a la dignidad del trabajo público. Sí, pero mira, como usted bien dice... Perdón, Xiomara, antes de que se nos vaya el tiempo, don Andrés dijo ahorita un término muy importante y muy interesante que cae como anillo al dedo. Habló de una estructura capilar. Eso quiere decir que el partido tiene una visión de cuerpo humano en donde todo es necesario. La oposición tiene una visión de que solamente le interesan algunas partes del cuerpo humano. Y yo creo que esa visión del PLD es la que lo va a llevar a poder concatenar todas las fuerzas para lograr la victoria en las próximas elecciones. Sí, así es. Sí, que yo le quería hacer una acotación en su comentario, que como bien usted dijo, sí, ellos tienen todo el derecho de poner sus personas de confianza, pero ¿hasta qué punto? Yo entiendo que serían los altos mandos. Yo entiendo que las personas de limpieza y de los mandos bajos no tendrían que ser sus personas de confianza para ellos tener que, exactamente, para ellos
como que dice, quitarlos a todos. Así es. Como hay puestos bajitos que son de confianza, un café que te lleva la comida, imagínate, en serio, que te lleva el café, tú en serio, un chofer. Ay, Dios mío. Mira, arquitecto, ya estamos llegando al final. Entonces hay un tema que está sobre la mesa, nos quedan como 2 minutos, a ver cómo lo conceptualizamos. Y es con relación a una queja presentada por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, que dice que la ley le prohíbe a Margarita desempeñarse en la función del servicio social en el gabinete. Sí. Donde ella fue ministra de Educación y en ese ministerio fue precandidata. La campaña entera la pasó siendo precandidata y no cogió licencia ni se fue. Entonces ella viene y plantea eso. Dígame usted su opinión. Ciertamente son argumentos estos que se han utilizado en contra de Margarita Cedeño, que no tienen ningún sustento ni legal ni tampoco de legitimidad. Simple y llanamente es parte de la campaña negativa que se quiere orquestar contra Margarita Cedeño. Margarita ha dado una exhibición de compromiso en el servicio público desde que fue primera dama y posteriormente en los años como vicepresidenta, que es un ejemplo. Ella ha estado centrada en su trabajo institucional, establecido tanto por la Constitución como por las prerrogativas que la misma Constitución le da al presidente para designarle funciones específicas al vicepresidente. De manera que esas son voces que aparecen como parte de una campaña negativa orquestada, pero ella continuará a su ritmo respetando las leyes y también el debido... Sería una responsabilidad de ella no hacerlo. ¿Cómo es? Sería una responsabilidad de ella abandonar ese... Por esas presiones no puede dejar de ejercer las funciones que las leyes y la Constitución le otorgan. Y la sociedad necesita. Igualmente, cuando un presidente está en un proceso para un segundo mandato de reelección, él no se inhibe de su condición de presidente. Eso no lo hace en ninguna democracia del mundo. Entonces, eso. Lo mismo le corresponde a la posición de vicepresidente. Arquitecto, un gran honor tenerlo con nosotros, lo necesitamos, estos días son piñas, nos necesitamos de cerca. Señores, gracias por la sintonía y pasen feliz resto. Buen día, saludos a todos.